For the United States and Europe, we belong together. Estados Unidos y Europa pertenecen juntos. En la conferencia de seguridad de Múnich, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, adoptó un tono conciliador, elogiando la importancia histórica de una fuerte alianza. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship. No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad. Aplausos para un discurso que contrasta drásticamente con el pronunciado por el vicepresidente J.D. Vance hace justo un año, cuando criticó duramente a Europa por depender demasiado del apoyo estadounidense. ¿Qué significa esto para las relaciones transatlánticas? Lo queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis, y para ello me acompaña mi colega Carol Guerrero, nuestra enviada especial, y Salvador Sánchez Tapia desde Madrid, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Carol, me gustaría comenzar contigo, que has estado siguiendo la conferencia ahí en Múnich. ¿Cómo fue recibido el discurso? ¿Qué ambiente se vivió en la sala cuando Marco Rubio pronunció su discurso? Acércanos, por favor, al ambiente ahí. Hola Nicole, es un gusto saludarte desde esta conferencia de seguridad de Múnich. Pues la verdad, lo que hemos visto hoy es un ambiente completamente diferente al que se vivió aquí hace un año, precisamente con ese discurso de J.D. Vance, porque al principio, el año pasado, no se tenía mucha expectativa, no se esperaba ninguna sorpresa, y después, pues a muchos les cayó como balde de agua fría este discurso que pronunció el vicepresidente de los Estados Unidos el año pasado. Hoy tuvimos el escenario opuesto. Había mucha tensión, caras un poco largas, nerviosismo, pero después, poco a poco, veíamos en los rostros de los asistentes cómo el ambiente se iba relajando, porque además incluso hasta bromas hizo el secretario de Estado Marco Rubio, o por lo menos se ganó las sonrisas y las carcajadas de muchos de los asistentes a esa sesión que estaba dando esta mañana muy temprano aquí en Múnich. Así que ha sido un ambiente completamente diferente. Relief, alivio fue la palabra que pronunció el presidente de esta conferencia de seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, al describir este discurso de Marco Rubio una vez terminó de hablar el secretario de Estado. Eso sí, no dejó de lado las críticas. Él insistió en el tema de que se debe trabajar mucho más duro para limitar la inmigración masiva. Él dice que no se trata ni de racismo y mucho menos de xenofobia, se trata sencillamente de que Europa debe tomar las riendas en el tema migratorio y decidir a quién deja entrar a este continente y a quién no. Pero digamos que el tono general fue más de conciliación, un llamado a la unión de viejos amigos, según palabras del propio Rubio. Nicole. Carcajadas y sonrisas, como nos comentas, líderes europeos que reaccionan aliviados. Claro, también mencionó varias críticas, pero más allá de eso, es un discurso que también se debe leer entre líneas, porque si bien Rubio eligió la importancia histórica de una fuerte alianza entre Estados Unidos y Europa, pidió a Europa que se una a Estados Unidos en esta reforma del orden global, afirmando que eso es lo que fortalecerá los lazos transatlánticos. Señor Sánchez Tapia, ¿qué lectura hace usted del discurso? Muy buenos días. Pues yo hago una lectura muy positiva. La verdad es que lo he escuchado con atención y más que con alivio lo he escuchado con alegría, ¿no? Realmente lo que ha dicho no es inconsistente con lo que Estados Unidos ha dicho el presidente ha dicho en su estrategia de seguridad nacional que fue publicada el año pasado. Pero sí que ha sido diferente efectivamente en cuanto a las formas, y yo creo que los europeos estábamos bastante necesitados de un discurso en un tono como este, ¿no? Que cambia un poco el tenor de lo que tanto Vance como Trump dijeron en otras ocasiones, ¿no? Bueno, luego ha sido un discurso muy positivo e insisto que creo que coherente y consistente con sus documentos de seguridad. Y si entramos a analizar en detalle el discurso, Rubio dice que Estados Unidos y Europa deben actuar conjuntamente para ayudar a restablecer una política exterior sensata. ¿Qué quiere decir con sensata, señor Tapia? Bueno, yo creo que en el caso concreto a lo que se ha referido el secretario Rubio, es una política que no menoscabe o no ponga
no vaya en detrimento de los intereses nacionales de los estados, ¿no? Creo que desde el punto de vista norteamericano, la globalización o los esfuerzos por lograr una gobernanza común han ido demasiado lejos y se trata de mantener, no de romper con el orden instituido, pero sí devolverle un cierto equilibrio en el que los intereses nacionales pues sigan primando, ¿no? ¿Y es eso algo con lo que Europa y Alemania pueden estar de acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que creo que es algo que puede reforzar efectivamente nuestra seguridad común. Desde luego creo que es un enfoque que asegura la solidez y la robustez del vínculo transatlántico, que en definitiva es lo que nos ha proporcionado a los europeos décadas de seguridad. Y creo que si logramos una mayor sintonía con los Estados Unidos, pues ese vínculo se podrá mantener, lo cual redundará en beneficio de todos los europeos, claro está. Carol, volvamos a Múnich, porque más allá del discurso de este sábado de Marco Rubio, ¿qué encuentros ha mantenido Marco Rubio en la conferencia de seguridad? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ha tenido una agenda bien agitada, Nicole, te lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo he estado siguiendo por todos los rincones de este Bayerische Hof Hotel, que es donde tiene lugar esta conferencia de seguridad de Múnich, y ha sido una verdadera maratón porque sale de una sala, entra a la otra, pero bueno, entre todos los encuentros yo destacaría tres en particular. El primero con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el segundo con Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, y el tercero con Wang Yi, su homólogo chino. En cuanto al encuentro con el canciller federal Merz, pues según el balance que hizo Johann Wadephul, el ministro alemán de Exteriores, se ha tenido una conversación muy positiva en la que se habló de una Europa fuerte y de una OTAN fuerte. También fue un balance positivo el que hizo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ella habló de un diálogo constructivo con Marco Rubio. Dice ella que se habló de seguir negociando al más alto nivel sobre este tema espinoso de Groenlandia, que es precisamente el que ha generado más discordia a ambos lados del Atlántico, entre Estados Unidos y Europa. Y el tercer encuentro con Wang Yi pues ha sido otro de los más destacados que ha tenido acá Marco Rubio. También se habló de un diálogo constructivo en el que China hizo énfasis en mantener una cooperación pacífica y una relación respetuosa entre las dos superpotencias. Señor Sánchez Tapia, Carol ya nos menciona la OTAN. Este sábado Rubio aseguró también que Estados Unidos quiere que sus aliados sean capaces de defenderse a sí mismos. Entonces me pregunto, ¿qué podría significar esto para la OTAN? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que eso no significa, o no tiene por qué significar, que Estados Unidos abandone a Europa, perdón. El vínculo transatlántico, como he dicho antes, yo creo que va a seguir como está. Lo que quiere decir, sobre todo, y de forma fundamental para nosotros, que la protección del armamento nuclear norteamericano va a seguir beneficiando a Europa. Dicho esto, lo que también va a significar para los europeos es que vamos a tener que dedicar, ya estamos haciéndolo, ya estamos en ese camino, muchos más recursos de los que ahora dedicamos a nuestra propia seguridad y a nuestra defensa. Pero realmente esta es una cuestión que evidentemente viene impulsada por el presidente Trump y por su política exterior y por sus manifestaciones, pero es una realidad y es una necesidad que los países europeos tendríamos que acometer con o sin Trump, porque la situación internacional, la inestabilidad internacional y la inseguridad que se respira nos obligan a ello. Y señor Tapia, no podemos hablar de la seguridad en Europa sin mencionar la guerra en Ucrania. En unos días se cumplen 4 años de la guerra. ¿Se puede esperar una mayor inclusión europea tras los llamados de unidad de Marco Rubio, considerando que habrá negociaciones en Ginebra en apenas unos días previstas sin los aliados europeos? Vamos a ver, los europeos ya han dado muestras de un interés en cooperar con Estados Unidos en este terreno, entre otras cosas ofreciendo la posibilidad de que se desplieguen soldados europeos en Ucrania para preservar o para
para proteger la paz que eventualmente se pudiera alcanzar. La cuestión fundamental aquí estriba en saber si Putin, que invadió Ucrania precisamente porque no quería ver soldados de la OTAN en territorio ucraniano, tan cerca de sus fronteras, va a aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido Europa es receptiva y va a seguir siendo receptiva a las indicaciones o a lo que Estados Unidos pudiera determinar en el caso de Ucrania. Carol, ¿tú qué has podido percibir ahí en la conferencia? Porque los líderes europeos se reunieron ayer con Zelensky, con el presidente ucraniano, para abordar el proceso de negociación con Rusia. Y este sábado la defensa también fue uno de los temas principales del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué detalles nos puedes contar al respecto? En efecto, Nicole, pues este viernes hubo un encuentro entre Volodymyr Zelensky con el canciller de Alemania Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y también el presidente de Francia Emmanuel Macron. En lo que coincidieron es que Europa debe seguir reforzando su propia defensa. Se habló de aumentar el gasto militar. Este es un compromiso que, recordemos, ya se estableció desde el año pasado cuando fue la cumbre de la OTAN en La Haya, que se habló de aumentar al 5% ese gasto en defensa para todos los miembros de la OTAN. Emmanuel Macron además habló de establecer una comunicación directa y transparente con Rusia, de manera que de alguna manera Europa sí que quiere participar en estas negociaciones entre Rusia y Ucrania, que como bien dices tú, pues tendrá su tercera ronda la próxima semana, el 17 y 18 de febrero en Ginebra. Y en cuanto a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pues hoy hizo aquí en Múnich una declaración muy importante. Ella habló de reavivar la cláusula de defensa europea. Estamos hablando del artículo 42.7 que obliga a los estados europeos a apoyarse mutuamente en caso de ser necesario, de manera que ha sido pues una de las declaraciones que más eco ha tenido aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich. Nicole. Otra cosa que llamaba la atención hoy, después del discurso de Marco Rubio, es cuando dijo que no sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra. Señor Tapia, ¿qué efecto tienen estas declaraciones para las negociaciones mediadas precisamente por Estados Unidos? Yo creo que lo que está demostrando Putin en las negociaciones es que no tiene un gran interés en alcanzar ningún acuerdo que limite lo que él considera que es el mínimo que debería alcanzar para acordar un alto el fuego, ¿no? Hay que recordar que Putin entra en Ucrania, entre otras razones, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones de seguridad nacional, y mientras no vea esas necesidades suficientemente satisfechas, pues va a seguir arrastrando los pies y retrasando lo más posible cualquier tipo de acuerdo. Y señor Tapia, vimos cómo Rubio afirmó que el orden global no puede situarse por encima de los intereses nacionales. Un discurso, a pesar de los elogios hacia Europa, marcado también por el América Primero de Donald Trump. Yo creo que cuando se refería al orden global no se estaba refiriendo a la estabilidad internacional, sino más bien al enfoque que estaba adquiriendo y que estaba tomando la globalización, ¿no? Que yo creo que el tono de su discurso iba más bien por la cuestión de la renuncia a los valores propios de nuestra civilización, a que se mezclaran en un magma internacionalista y en una gobernanza global basado sobre unos principios genéricos, etc. Yo creo que más bien se refería a eso más que a que prefiriese que el orden internacional fuera caótico. Yo creo que a lo que aspira Estados Unidos es, y creo que lo ha dicho así además también Rubio, es a mantener el orden internacional, pero dentro de unos límites, digamos, más racionales y más razonables también desde su punto de vista y desde luego basado en unos principios que para Estados Unidos sean reconocibles, ¿no? Yo creo que sus declaraciones iban más bien en ese sentido.
¿Y cómo evalúa esas críticas de las que nos comentaba Carol cuando arremetió contra la inmigración masiva, las políticas climáticas que dice empobrecen a nuestros pueblos y esa locura de la que habló de un libre comercio que desindustrializó Europa y Estados Unidos en beneficio de rivales y adversarios? Dijo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que él considera que lo que ha hecho, lo que ha dado prosperidad a Estados Unidos y a Europa y lo que ha mantenido sólido el vínculo transatlántico ha sido los valores que tradicionalmente ha vivido Europa. Son los del respeto a la libertad individual, a la propiedad privada, etcétera. Y entonces, desde su punto de vista, la migración incontrolada, pues yo creo que esa es la preocupación, no tanto la migración como la migración incontrolada, pues efectivamente puede cambiar el perfil cultural de Europa hasta un punto en el que sea irreconocible y en una dirección en la que no sabemos dónde puede terminar. Sí sabemos que históricamente ese sistema de valores nos ha dotado de prosperidad, pero no sabemos lo que podría pasar con una Europa con un perfil cultural totalmente diferente. Yo creo que ese es el sentido de sus declaraciones. Carol, me gustaría que pasemos a más discursos, más allá de los de Estados Unidos, porque la conferencia no invitó a representantes del gobierno iraní por la represión que hemos visto estas últimas semanas en las protestas. Este sábado intervino Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, quien pidió al presidente estadounidense Donald Trump ayudar al pueblo iraní. ¿Cómo fue recibida su intervención ahí en la conferencia? Bueno, de hecho ya se tenía por lo menos una idea de lo que iba a expresar Pahlavi aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich, porque ya el semanario alemán Der Spiegel había anticipado algo al respecto, había hecho referencia a esa petición de ayuda al presidente de los Estados Unidos para derrocar al régimen iraní. Él lo que ha dicho es que el pueblo iraní necesita el apoyo internacional para poder librarse de este régimen que, según sus palabras, pues ha hecho mucho daño. Es cierto que no hay ningún representante del régimen iraní aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich, pero sí hay representantes de la sociedad civil. Además de Pahlavi, pues hay miembros de ONGs y además hay previstas manifestaciones aquí en la capital bávara, Nicole, manifestaciones a las que ha llamado el propio Pahlavi y que también ha hecho un llamado al propio pueblo iraní para que siga manifestándose, para que no se rinda a pesar de esa brutal represión que se ha vivido desde el pasado 28 de diciembre, cuando comenzaron esas protestas en varias ciudades iraníes. Y Carol, este sábado también habló el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué destacó? Sí, ha sido otra de las figuras del día. Él habló poco después de que diera su discurso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y él lo que ha hecho básicamente, Nicole, es alertar de un posible conflicto si Estados Unidos cruza líneas rojas con Taiwán. Habrá que ver cuáles son esas líneas rojas, porque la verdad no dio detalles de ellas, pero sí que dijo que algunas personas, según sus palabras, están difamando a su país y que si esto sigue por ese camino, China dice que está preparada para asumir cualquier riesgo. Sin embargo, también tuvo después un tono más conciliatorio. Él se refirió a la próxima visita que se espera del presidente de los Estados Unidos a China, una visita que está prevista para la primera semana del mes de abril, y él dice que lo que espera es que esa reunión entre Xi Jinping y Donald Trump sirva para reforzar los lazos entre las dos superpotencias, pero que, insiste, si ese no es el escenario, si no se puede tener una cooperación pacífica entre Estados Unidos y China, pues dice él que su país está preparado para hacer frente a la situación que sea. Muy interesante lo que nos comentan en un día clave en la conferencia de seguridad en Múnich. Alivio entre los líderes europeos. Carol Guerrero, nuestra enviada especial, y Salvador Sánchez Tapia, experto en relaciones internacionales. A los dos, muchas gracias por este interesante análisis. Y a todos los televidentes, recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales. Pueden encontrar estas entrevistas de DB Actualidad en Análisis en YouTube, X, Facebook y también en todas las plataformas de podcast. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien.